Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra presentación virtual con el Dr. Jorge Bucay para discutir su nuevo libro, El Camino de las Lágrimas, publicado por Vintage en español. El Camino de las Lágrimas es un clásico del desarrollo personal, referencia para todos aquellos que han sufrido el dolor de una pérdida. Y en estos momentos tan difíciles de la pandemia, es un verdadero mapa que acompaña y reconforta al lector en la dolorosa transición que viene con dejar ir. El doctor Jorge Bucay nació en Buenos Aires, Argentina, es médico especialista en salud mental egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un activo conferencista en países de América y de Europa. Como escritor, ha publicado 30 libros de su especialidad y muchos de ellos circulan por más de 58 países y han sido traducidos a 32 idiomas. Actualmente divide su tiempo entre su rol de abuelo y el de divulgador de la psicología de la vida cotidiana. Su lenguaje llano y su pasión por los cuentos lo han hecho más que popular en los países que publican sus libros. En conversación con él esta noche tenemos a su hijo, Demián Bucay. Demián es psiquiatra y psicoterapista. Trabaja en su consultorio atendiendo a adultos, parejas y familias. Es asimismo un referente de la psicoterapia en línea, brindando desde hace años este servicio a pacientes de varios países a través de su sitio web. Imparte conferencias sobre temáticas vinculares en diversos países de Latinoamérica. Es autor de los libros Mirar de nuevo, El secreto de la flor que volaba, Manual para estar en pareja e infidelidad y coautor de Padres e Hijos junto con Jorge Bucay. Recuerden que durante esta transmisión la audiencia puede hacer preguntas oprimiendo el Ask a Question button en la pantalla y también pueden hablar con los Bucay a través del chat, como lo están haciendo. Tendremos tiempo de contestar algunas preguntas de la audiencia después de la conversación. El Camino de las Lágrimas y cualquier otro libro de Jorge o de Demián Bucay se pueden comprar en Books and Books en el link de abajo de la pantalla. Cada libro que usted compre beneficia a Books and Books durante estos tiempos difíciles y se lo agradecemos. Y ahora, sin más demora, le presentamos a Jorge y Demián Bucay. Hola. Buenas noches. Disculpen la demora. Esto se debe básicamente a mi pobre capacidad tecnológica y a mi permanente necesidad de ayuda para poder conectarme medianamente satisfactoria. Esta comunicación la hicimos gracias a los esfuerzos de Cristina y especialmente de Demián, que encontramos una manera de comunicarnos. No es algo para llorar, como dice el libro, pero sí es algo para preocuparse si no tienes a alguien más entrenado que pueda resolverlo. Pero de todas maneras, lo importante es que aquí estamos. Y lo importante es compartir con ustedes el enorme placer, el enorme orgullo y la enorme responsabilidad que significa para mí estar aquí hoy para presentar este libro en Estados Unidos y sobre todo para charlar con ustedes sobre este tema que es tan importante para un terapeuta como lo es para cualquier persona. Podrá ser que a alguien no le interese que uno hable sobre parejas, podrá ser que a alguien no le interese hablar sobre la salud, por ejemplo, podrá ser que a alguien no le interese hablar sobre la felicidad, pero nadie está exento de tener que pasar por un duelo. Y por lo tanto, saber de qué hablamos cuando hablamos de un duelo y saber cómo nos afecta y qué podemos hacer para traspasar esa situación es importante, lo ha sido y lo será, creo que siempre. Así que he convocado a Demián, que también es médico, que también es psiquiatra y que es un excelente terapeuta, el mejor que conozco, dicho sea de paso, para que nos ayude haciendo de entrevistador en este rato. Así que te agradezco, Demián, te doy la bienvenida. Al contrario, te agradezco la convocatoria, es un gusto estar aquí en este rol de entrevistador que tampoco soy muy ducho, quizás tanto como vos con la tecnología, así que trataré también de hacer lo que pueda. Gracias a todos por estar aquí, vamos a tratar de aprovechar a mi padre, al Doc, para que nos compartas un poco toda la sabiduría que estoy seguro vertiste en este libro que he leído ya más de una vez y que seguro que todos los que
se embarquen en eso, lo van a disfrutar y aprovechar. Pero me quedé con esto que decías, que me pareció que probablemente es así, que a todos nos interesa el tema de las pérdidas, del duelo, de cómo atravesar esos momentos, porque parece, además de que a todos nos es familiar, cercano, pareciera que hay muchos obstáculos posibles, muchos desvíos posibles, muchos peligros con los que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, por ahí empezar por preguntarte, ¿por qué crees que es así? ¿Por qué crees que quizás de los muchos temas que has trabajado, este es tan atractivo para la gente o tan buscado por la gente? ¿Por qué es necesario que haya un libro sobre esto? Y si efectivamente en estos tiempos particulares que estamos viviendo, de la pandemia, de la cuarentena, de miedos, de enfermedad, quizás el libro tiene una particular importancia. Mira, de acuerdo. Yo creo que hay casi una actitud contradictoria de todos respecto de las pérdidas, ¿no? Por un lado, y como acabo de decir, nos surge informarnos de cómo hacer. Sabemos que tenemos que enfrentarnos todos los días con pérdidas. Sabemos que nos es costoso. Sabemos que muchas cosas que adoramos, que queremos, que honramos y que amamos son efímeras en nuestra vida. Nos gustaría que no lo sean. Durante algún tiempo de nuestra vida, o cuando éramos niños, teníamos una costumbre. Cuando queríamos escondernos, cuando queríamos que algo se fuera y que no estuviera, hacíamos así. Y entonces nos tapábamos los ojos creyendo que si no veíamos, entonces aquello que no queríamos iba a desaparecer. Después fuimos creciendo y nos dimos cuenta que no era así. Nos dimos cuenta que las cosas estaban allí, aunque no querríamos verlas, aunque quisiéramos que no estén. Y entonces no tuvimos más remedio que abrir los ojos a algunas cosas dolorosas, que abrir las cosas a algunos temas que debíamos abordar y enfrentar. Y el duelo es una de ellas. El duelo es básicamente la sensación desagradable, displacentera que se tiene frente a una pérdida. No importa el tamaño de la pérdida, no importa la importancia de lo perdido, no importa la dimensión de lo perdido, siempre hay un duelo para pasar detrás de una pérdida. No importa cuán grande sea el dolor ni cuánto dure, de todas maneras es el impacto de algo que hemos perdido. Y se llama duelo porque duele, Las pérdidas duelen. Obviamente perder una cosa importante para mí duele más, y perder una cosa menos importante duele menos, pero de todas maneras duele. Duele perder un bolígrafo que compré esta mañana, duele perder un reloj que me regaló mi abuelo, duele perder un ser querido, duele perder una pareja, duele perder una posibilidad, duele perder un sueño, duele perder cosas tangibles e intangibles. Y ese dolor hace falta poder elaborarlo, poder procesarlo. Hace falta hacer cosas y dejar que cosas sucedan para que ese dolor calme, para que ese dolor no nos paralice, para que ese dolor no nos impida seguir adelante. Obviamente, y como bien decís, Demián, la pandemia nos ha ocasionado una lista de pérdidas, además que no teníamos previsto. No teníamos previsto que perdiéramos tantas cosas como la pandemia ha causado, algunas de las cuales, creo yo, todavía no tenemos conciencia de haber perdido. Pero hemos perdido muchas cosas, muchas. Entre otras, muchos de nosotros han perdido seres queridos, digamos, ¿no? Hombres y mujeres que han sido afectados por la enfermedad y que han muerto por la enfermedad. Y esto es un tema muy complicado cuando son muchos, miles y miles y miles de personas las que están viviendo su duelo al mismo tiempo. Así que este es un tema de verdad muy importante. Pero obviamente la pandemia ha causado otras pérdidas, muchas otras. Y esas pérdidas también han causado duelos, o nos han puesto en duelo, o nos han ocasionado que estemos en duelo. No es que las otras pérdidas que no son debidas nos han causado, no nos han causado. Hay muchas pérdidas que significan perder la posibilidad de hacer realidad algún sueño que era una cosa importante para algunos de nosotros y que hoy ha dejado de ser posible porque la posibilidad se diluyó en esta, vamos a llamarlo, catástrofe que produjo el virus económicamente en todas las familias de todo el mundo,
desde hace 9 meses. O 10 Perdón, meses. si entiendo bien lo que estás diciendo, es que a veces hasta podemos tener que vivir un duelo porque sentimos una pérdida por algo que nunca llegamos a tener, que estaba como una fantasía, como un anhelo, como una ilusión, y perder esa ilusión, esa perspectiva, también puede generarnos la misma sensación de pérdida y requiere el mismo trabajo de duelar eso. Sí, no solo esto, sino que además quizás la vivencia interna es que la ilusión no es algo de lo que podríamos haber tenido, porque si bien lo que queríamos tener lo podríamos haber tenido, pero la ilusión ya lo tenemos. La ilusión ya está en nosotros y cancelar la ilusión es una pérdida. Que la pandemia se haya llevado por delante, por arriba, por debajo, por el costado, no sé por dónde, toda posibilidad de que ese sueño se vuelva realidad es una pérdida concreta. Hay pérdidas más sutiles, ¿no? Podría decirte, por ejemplo, que la pandemia se ha llevado una cierta certidumbre que teníamos del futuro, que ya no existe más. Y la pérdida de la certidumbre no es un tema menor. Nos deja un duelo enorme. ¿Y qué quiere decir un duelo? ¿Qué quiere decir hacer el duelo de algo? Bueno, hacer el duelo de algo significa que ese dolor deje detrás de sí la posibilidad de aprender a vivir sin eso que ya no está. La elaboración de un duelo es ni más ni menos que eso. Está muy simplificado el concepto, ¿no? Pero es aprender a vivir sin eso que ya no está. Ok. Me parece, primero, interesante para remarcar la idea de que algunas de las cuestiones que estamos atravesando en esta pandemia no son para pensar cuándo se van a solucionar o cómo las vamos a arreglar o cómo vamos a volver al estado anterior, sino cómo vamos a aprender a vivir sin eso. Me parecía que eso ya es un enfoque interesante que a veces no nos detenemos a pensar. Entiendo, justamente por esto que decís, que es doloroso pensarlo así. Bueno, yo creo que justamente una de las cosas más impactantes de los duelos es que en realidad el proceso de elaboración del duelo solo puede empezarse cuando de verdad uno se da cuenta que ha perdido. Muy bien. Es decir, había yo marcado en el libro justamente una partecita que me quería compartir con todos para ver si logro transmitirle alguna de las sensaciones que el libro deja, que son muy, muy intensas, me parece. Un punto en el que vos hablás, quizás de esto que decís, de un punto de partida, que es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Entendiendo el dolor como esta sensación sana, natural, que surge frente a una pérdida, y el sufrimiento como una especie de desvío y de tensión, ¿sí? El libro dice, leo un pequeño fragmento. El desvío hacia el sufrimiento, en cambio, es la decisión de no seguir avanzando. Es una especie de pacto con la realidad que conjura un mayor dolor, o un trato con la vida ante la posibilidad de tener que soltar lo perdido y mi deseo de no soltarlo nunca. En ese sentido, el sufrimiento es siempre una enfermiza manera de lealtad con los ausentes. Es como volverse adicto al malestar. El sufrimiento es estruendoso, exhibicionista, quiere permanecer y para ello reclama compañía, pero no como consuelo, sino porque necesita testigos. El dolor, en cambio, es silencioso, solitario, implica aceptación, estar en contacto con lo que sentimos, con la carencia y con el vacío que dejó lo ausente. El sufrimiento pregunta por qué, aunque sabe que ninguna respuesta lo conformará. Para el dolor, en cambio, se acabaron las preguntas. El sufrimiento es racional, aunque no sea inteligente. Induce a la parálisis. El dolor es irracional, porque conecta con un sentimiento, la tristeza, que puede generar una crisis, pero que permite luego que uno vuelva a estar completo. Y la más importante diferencia entre uno y otro es que el dolor siempre tiene un final. En cambio, el sufrimiento podría no terminar nunca. Bueno,
me animé a escribir este texto tan doloroso porque me parecía siempre importante esta diferencia, ¿no? En términos mucho menos científicos y mucho más coloquiales, yo diría, el dolor es como tropezar y caerse en un pozo, el sufrimiento es decidirse a quedarse viviendo ahí. Sí, me surge inmediatamente la pregunta, ¿por qué uno decidiría quedarse a vivir ahí? Bueno, en principio podría suceder porque cree que no tiene las herramientas para salir. Podría suceder que su dolor lo tiene apabullado, como alguien que frente a un miedo terrible se paraliza y por un momento no puede reaccionar. Y podría ser también, y a veces sucede, que estar allí trae algún beneficio secundario. No quiero pensar que esta es una constante, pero sí hemos visto muchas veces a alguien que decide quedarse en el sufrimiento, porque dentro de ese sufrimiento puede de alguna manera ausentarse de la realidad. Cuando alguien está sufriendo, siente que ya no es más responsable de lo que le pasa. En cambio, el que está dolorido sigue siendo consciente de que tiene responsabilidad de salir. ¿Está bien? Sí. Como yo necesito del feedback que no tengo desde acá, quiero saber si Cristina está recibiendo comentarios y si esto está funcionando y está llegando a la gente. Sí, cómo no. Sí. Estamos recibiendo comentarios, todo perfecto, todo muy bien. Gracias lo genial de Demián de hacer esta combinación de Crowdcast y Zoom. Fabuloso. Bueno, ahora ya que dijimos esto, dos cosas ya que no ves la pantalla, papá. Una, que acá hay no veo la pantalla de los chats. Por eso, acá hay un comentario de Ana Karina que ahora te lo voy a contar porque es interesante. Pero antes quería hacerte otra pregunta con esto que venimos de por qué alguien se quedaría en el sufrimiento. Porque me parece que le encontré en tu libro, en esta nueva lectura que hice para esta presentación, un fragmento que me llegó muchísimo, la verdad, y que no recordaba de otras lecturas. Viste que uno, cuando lee cada vez, lee otro libro. Eso es lo fantástico de releer. El fragmento es un fragmento de la obra de William Shakespeare del Rey Juan. Te lo comparto con todos otra vez. Felipe habla con Constanza, que ha perdido a su hijo durante la última batalla. De hecho, ignora si su hijo ha muerto, pero intuye que probablemente no lo vuelva a ver con vida. Constanza llora y gime, se lamenta y llora más todavía, desesperada y dolorida. Entonces Felipe le dice: lloras tanto a tu hijo, estás tanto con el dolor, que parece que quisieras más a tu dolor que a tu hijo. Y Constanza le contesta: el dolor de que mi hijo no esté vive en su cuarto, duerme en su pieza, viste sus ropas, habla con sus mismas palabras y me acompaña a cada lugar a donde me acompañaba antes mi hijo. ¿Cómo podría no querer a mi dolor si es lo único que tengo? Y me pareció, el fragmento me pareció de una belleza increíble, aún en su dolor, en su descripción tan acertada, me parece, de lo que a veces se siente con el duelo, ¿no? Y me preguntaba, me parece que es algo que puede sucedernos frente a determinadas pérdidas. No queremos soltar el dolor porque es como si dijera, es lo único que me queda de eso que perdí, de esa persona. Y me surgía la pregunta, ¿cómo hacer para soltar eso, no? Sí, primero que nada lo que impresiona es la increíble capacidad de Shakespeare, ¿no? Que ha escrito esto y tantas otras cosas reflejando el alma humana como nadie, de verdad, en tan pocas palabras y queda tan claro, ¿no? Pero he visto decenas de veces en el consultorio alguien que no quiere terminar su duelo. No quiere permanecer allí porque su dolor se ha transformado en su compañía. Como dice Shakespeare, es lo único que me queda de él. Y entonces me aferro a esto para no terminar el duelo. Quizás hablemos dentro de un rato un poco más de esto, pero digámoslo así por ahora. La elaboración de un duelo permite que no me duela más. Y cuando no me duele más, permite, obviamente, que yo no esté todo el tiempo pendiente de ese dolor, porque el dolor
ya no está todo el tiempo, si aparece, aparece fugazmente, es tan pequeño después de la elaboración del duelo, que ya no estoy pendiente. A veces algunas personas que viven un duelo sienten que es una deslealtad dejar de sentir dolor. Sienten que es una traición volver a reír. Sienten que es una ofensa recuperar una vida. Y entonces se condenan a sí mismos a este sufrimiento eterno, no doloroso, sino sufriente, porque creen que esta es una manera de honrar la memoria o de no traicionar al amor que alguna vez tuvieron. Y esto sucede, y sucede todo el tiempo, Demián. A mucha gente le pasa esto, y vos sabés como terapeuta cuánto trabajo a veces nos cuesta permitir que alguien de alguna manera aprenda a soltar esos recuerdos. Te cuento un cuento. Me encantaría. ¿Qué te parece? Lo necesito en este momento. Este es el cuento de un alpinista, un hombre que decide escalar un monte en los Alpes, un monte muy empinado y muy peligroso, confiando en que el buen tiempo lo va a ayudar. En general, en los montes muy empinados se suben de a dos, porque siempre es más seguro, pero él esta vez había decidido escalarlo solo, pensaba no llegar demasiado alto. Sin embargo, de repente, cuando había escalado algunos miles de metros en la montaña, se desata una tormenta que no estaba prevista, una tormenta que los meteorólogos no habían diagnosticado y no habían previsto. Entonces el hombre apronta sus cosas para empezar a bajar, ¿no? Tiene sus amarras puestas, tiene sus anclas puestas en la roca, sus sogas probadas y confirmadas, pero de repente, cuando la tormenta ya está empezando a hacerse brava, uno de los anclajes se suelta y él empieza a caer a pico, directamente hacia una muerte segura, ¿no? Él está cayendo por la empinada, sin ninguna posibilidad de agarrarse, el ancla donde él estaba agarrado se soltó, y de repente, en medio de la caída, se encuentra con la nevisca y con la nieve y con el viento, que casi lo está arrastrando, y él está cayendo sin poder ubicarse, sin poder orientarse, dando vueltas en el aire, hasta que de repente siente que algo lo golpea en la cara. Se da cuenta, mira así, se da cuenta, toca y es una soga lo que lo golpea en la cara. Y entonces, sin saber qué soga es, y desesperadamente se agarra de la soga y se traba en la soga, pensando que si la soga está en el anclaje de arriba, quizás esto evite su caída a pico. Cierra los ojos, casi rezando, y de repente siente el tirón, ¡pum!, y se queda colgando de la soga. La soga ha aguantado la caída y ha sostenido su caída, y él está ahora aferrado. Se da cuenta que esa soga le ha salvado la vida. Se abraza a la soga como si fuera para agradecerle. De todas maneras, la nevisca es terrible. El viento y la nieve hace que la situación sea realmente desagradable, y la temperatura que baja muchísimo. Sabe que por ahora está vivo, pero igual empieza a pensar cómo voy a hacer para salir de esta situación, ¿no? Aunque la nieve y el viento pararan, ¿cómo sabrían los de la base dónde está él? Colgando en mitad de la nada de una soga, no se sabe dónde, no se sabe qué altura, no se sabe en qué monte, de qué manera podrían encontrarlo, ¿no? Pero de todas maneras trata de alejar esas ideas para aferrarse a la soga. Sus manos cada vez están más endurecidas, ¿no? Para la lluvia, para la nieve, pero él de todas maneras no sabe qué hacer, no ve nada, la neblina sigue estando, y de repente siente una voz que no sabe de dónde viene, que le dice: suelta la soga. Y él se queda paralizado, ¿no?, por esa voz, ¿no? Piensa que es una ilusión del viento y hace casi como silencio, y la voz le dice: no tiene sentido que sigas aferrado, suelta la soga. Y él siente que es la voz del diablo, la voz de un maligno, una voz que lo está obligando a buscar una muerte segura. No vale la pena tu esfuerzo, le dice la voz. Si de verdad quieres dejar de sufrir, suelta la soga. Y él se aferra cada vez más como puede. Siente que los dedos se le acalambran, siente que quizás se le congelen pronto, pero no puede hacer nada. La noche empieza a caer y él se aferra con una fuerza terrible a la soga,
con una fuerza increíble se aferra, cree escuchar algunos ruidos debajo de él, intenta gritar, pero no puede. La voz le sigue diciendo, suelta la soga. Durante horas esta batalla entre la voz y él se mantiene, y él se mantiene firme en su decisión. Cuando empiezan a aparecer las primeras luces del día, algunas horas antes, él, que está todavía colgando en la soga, se ha quedado casi congelado. Allí lo encuentra la patrulla de rescate. Está casi congelado, casi muerto, aferrado a una soga a medio metro del suelo. Podría haberse salvado si soltaba la soga a la que él sabía que le debía la vida. Y me parece a mí que a veces nos aferramos a algunas gentes, a algunas personas, a cosas que ya no son de utilidad para nosotros, que nos han servido mucho, que nos han sido muy útiles, pero nos aferramos porque no queremos soltar. Nos hemos acostumbrado a la seguridad que nos da. Tenemos pleitesía por esas cosas, tenemos gratitud por esas cosas, y entonces no las soltamos. Aunque sepamos que nos hacen daño, aunque sepamos que no están, aunque sepamos que ya se han ido, de todas maneras seguimos aferradas a esa, como el alpinista, inútilmente, ¿no? Pensaba que quizás también, a veces quizás nos aferramos porque creemos que vamos a caer desesperadamente, indefinidamente, en una caída que no tiene fin. Pensaba que quizás y porque la al principio del duelo tenemos esa sensación todos, ¿no? Claro, porque la idea del que se aferra es que sin eso, su vida es un abismo sin fin del cual no podría recuperarse. No nos imaginamos como pudiendo sobrevivir sin eso a lo que nos aferramos. Pero la verdad es que la mayoría de las veces el proceso del duelo implica necesariamente un desapego. Okay. Decía Buda, ¿no? El sufrimiento, queriendo decir el dolor, la frustración, es universal, decía él. Sin embargo, el sufrimiento se debe al anhelo. ¿Y qué es el anhelo? El anhelo es el deseo más el apego. El deseo más el apego. No podemos evitar el deseo, pero podemos evitar el apego. Si nos desapegamos, podemos seguir deseando, pero podemos pensar que podemos vivir con eso que deseamos y sin eso que deseamos. Okay. La idea de que no puedo vivir sin ti es no solo mentirosa, sino además esclavizante y cruel. Sin ti y eso se puede aplicar, entiendo, a cualquier cosa de nuestras vidas. Claro, exactamente. Exactamente. Hay pocas cosas sin las cuales no podríamos vivir, el aire es una de ellas, ¿no? Pero la verdad es que de alguna manera todo es efímero, ¿no? Empezando por nuestra propia vida. Y me parece que a veces nos cuesta admitir lo efímero justamente porque no queremos admitir nuestro propio pasaje efímero. También, decís en el libro que uno de los signos de la madurez es aceptar que lo efímero de todas las cosas, que aceptar que todas las relaciones, los vínculos en algún momento se van a terminar, que todo lo que esté bien en algún momento no va a estar. Una lista terrible la que hago ahí en el libro, ¿no? De todas las cosas que querramos o no, vamos a perder. Y algunas ideas que vamos a darnos cuenta que no son del todo ciertas. Pero que parte de la madurez es entender eso. Es que lo que hay que entender es que no se madura con las cosas que uno tiene, sino con las cosas que uno deja atrás. No es lo que uno obtiene lo que te hace madurar, es lo que uno puede dejar atrás lo que te hace madurar. Me gustó esa, no la tenía, me gustó. Porque ese es el gran desafío, aún sabiendo que dejar atrás significa perder y que perder significa dolor. Sí. Hay dos problemas en medicina que los médicos sabemos muy bien que existen y aprendimos en nuestra carrera. Hay un problema grave con el dolor, que es controlar el dolor, es decir, evitar el dolor. Y hay otro problema grave en medicina que también está relacionado con el dolor, que es la anestesia. Es cuando una patología hace que un paciente no pueda sentir dolor. Porque el dolor
es un amigo. El dolor es un aliado que te avisa de que algo no está bien. Si yo vivo evitando el dolor y cosas que no duelan y metiéndome en lugares absurdos para no enfrentarme con el dolor, no voy a poder nunca superar el dolor verdadero. Okay. Entonces, el dolor es un amigo al que hay que escuchar, es un amigo al que hay que prestarle atención y es un amigo al que hay que atender. Bueno, entonces, como, tomando eso, perdón, ¿querés seguir? Sí, perdón. Es lo mismo, seguro que vamos a ir para el mismo lugar. Seguro. No, porque tomando esto de atender al dolor, entiendo que respecto a las pérdidas, atender al dolor sería encarar el proceso de duelo. Sí, encararlo en el sentido de producir no una evitación, claro, sino una sanación. Uh-huh. ¿Y por qué digo una sanación? En el libro yo intento explicar algo que a mí me pareció muy didáctico cuando lo descubrí. Yo pienso que una pérdida es como una herida, como una lastimadura, como cuando uno está manejando un cuchillo muy filoso y de repente se hace un tajo, y la evolución de esa enfermedad con el tajo que se hizo el cuchillo, no estoy hablando de cortarse el brazo con un cuchillo, estoy hablando de hacerse una herida. La evolución de esa herida sigue prácticamente, linealmente, los pasos de la elaboración del duelo. Sí, porque en el libro vos te dedicas bastante a identificar distintas etapas en el duelo. Y a mí me parecía que era muy, muy útil porque nos ayuda a todos a entender los distintos momentos y a guiarnos un poco por ese territorio del duelo que puede uno perderse fácilmente, me parece. ¿Querés contarnos? Porque esas etapas del duelo, que son etapas, y que las describieron todas las personas que trabajaron sobre duelos. Si uno lee a Hugo Paso, si uno lee a Judith Viors, si uno lee a Kubler-Ross, digamos, ¿no? la apotegma del conocimiento sobre la muerte, todos hablan de las etapas, ¿no? Y yo digo que esas etapas se parecen mucho al proceso fisiológico de curación de una herida, inclusive en la gestión. Fíjate, la primera reacción cuando uno tiene una cortadura filosa y rápida es ni darse cuenta. ¿Cuántas veces uno está trabajando con una herramienta y de repente ve que hay sangre en lo que está haciendo? En el trapo con el cual está afilando el cuchillo ve sangre, no sabe dónde pasó y ahí se da cuenta que tiene una herida, no se dio cuenta todavía. Uh-huh. Es decir, la herida está, pero no lo notó. Fue tan rápido todo que el cuerpo se protegió con una absurda y total contracción de capilares, una vasoconstricción, ni salió sangre, ni apareció el dolor, ni hubo ninguna conciencia de que la lastimadura estaba hecha. Con el duelo pasa exactamente lo mismo. La primera reacción frente a la noticia grave de alguna pérdida es ni tomo conciencia. Me quedo como abombado, como en shock. Como en shock. Alguien me llama por teléfono y me dice, pasó tal cosa. Y yo, en el primer instante, no reacciono. No me doy cuenta de lo que está pasando. Es el equivalente de la vasoconstricción de la herida. Un segundo después, empieza una puntada, el dolor agudo, agudísimo. Y es el equivalente de lo que sucede después en el duelo, ¿no? Después de este momento, de alguna manera, de negación o de no poder aceptar lo que pasa, aparece una gran explosión emocional. Digo yo en el libro, es como un berrinche, ¿no? Como una regresión. Uno tiene ganas de tirarse al piso, a veces lo hace y llorar desconsoladamente, berreando sin decir nada, solamente reaccionando agudamente frente a la respuesta de lo que está pasando. Y después, como en la herida, aparece la sangre, ¿no? Aparece la sangre finalmente. Y la sangre es el dolor, claro. El dolor. Aparece finalmente el dolor, ¿no? Lo que hasta ahora estaba un poco tapado, ahí aparece el dolor, ¿no? El dolor. También en la herida de la pérdida aparece antes del dolor, un paso previo que va a conducir al dolor, que es el enojo. El enojo. Es decir, las etapas del duelo de las pérdidas son la negación, el berrinche y después la furia. La furia. Y la furia está ahí justamente para poder hacer catarsis de lo que está pasando, pero está sobre todo para poder
prepararnos para lo que sigue, ¿no? ¿Y furia contra enojo, quién? ¿Enojo contra quién? Muy bien, es buena la pregunta. Contra cualquier cosa que se me ocurra. Furia contra la vida, furia contra Dios. Me enojo con el médico que no lo salvó, con el camionero que lo atropelló, con el semáforo que estaba desregulado. Me enojo conmigo porque le pedí que salga ese día. Me enojo conmigo porque no le pedí que no venga. Me enojo con Dios mismo. Me enojo conmigo que no se me ocurrió que algo podía pasarle. Es un enojo con nada, es el enojo con la situación. Incluso con esa persona, incluso tal vez me enoje con esa misma persona. Absolutamente, absolutamente. Hay mucho de esto, ¿no? Hay un periodo de enojo con lo que ya no está, y si es una persona, con la persona que ya no está. Hay una etapa donde uno se enoja por haber sido abandonado, de alguna manera, ¿no? De alguna manera ha sido abandonado, como si el otro tuviera la culpa, ¿no? Y por supuesto, después del enojo, después del sangrado, de la furia y del enojo, aparece el tapón, el coágulo. Y el coágulo es la culpa. Después del enojo, la culpa. Ahora me siento culpable. No me enojo por no haberle avisado, me siento culpable de no haberle avisado. Y me siento culpable yo, empiezo a culpar a otros, y sobre todo yo me siento mal, como si fuera que yo tendría que haberlo evitado, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo no pude evitarlo? Ese es el momento de la culpa. Pero obviamente todo esto, todas estas emociones están puestas para tapar otra cosa. A un estanque mágico llegaron un día a bañarse la tristeza y la furia. Llegaron al estanque, se sacaron la ropa, las dos, y desnudas, la tristeza y la furia entraron al estanque a bañarse. La furia, apurada, deprisa, como siempre está la furia, sin saber lo que hace, pero haciéndolo todo rápido y desprolijamente, terminó de bañarse y rápido salió del estanque. Cuando salió, la verdad es que la furia es casi ciega, como todos sabemos. Así que se puso la primera ropa que encontró, que no era la suya, era la ropa de la tristeza. La tristeza, en cambio, se tomó todo el tiempo, porque la tristeza nunca tiene ganas de irse de donde está. Siempre quiere quedarse. Y cuando se aburrió, salió del estanque y vio que su ropa no estaba. Pero a la tristeza no le gusta quedar al desnudo, así que se puso la única ropa que encontró, que era la ropa de la furia. Dicen que desde entonces ahí andan las dos, con las ropas cambiadas. Y dicen que cuando uno ve a alguien furioso, enojadísimo, lleno de odio y de bronca, uno puede mirar un poquitito entre sus ropas y descubrir que detrás de su furia siempre está escondida una tristeza. Y en esta evolución yo digo, la tristeza está allí para esconder lo que se viene. Y lo que se viene es la furia está allí para esconder lo que se viene, y lo que se viene es la tristeza. La tristeza que a veces es infinita, ¿no? Que a veces es desoladora. Algunos describen la tristeza de un duelo importante como una ciudad en ruinas. Sensación de desolación, ¿no? Sí, en el libro, en esto de la herida, lo equiparabas a la retracción del coágulo de la herida, y me parecía que la imagen era buena, porque en ese momento del duelo me parece que hay, ¿no?, una retracción, un alejarse de todo, un momento de aislamiento. Uno se mete para adentro y se endurece, literalmente se endurece, ¿no? Literalmente se endurece. Pero que sea tristeza, que no sea sufrimiento. Porque así como hay diferencia entre dolor y sufrimiento, también hay diferencia entre tristeza y depresión, ¿eh? Okay. La tristeza que viene después de una pérdida es una tristeza sana. Es saludable estar triste si uno ha perdido algo bien valioso para uno. Y eso no es una depresión. En un tiempo, cuando aparecieron los antidepresivos, a los médicos les encantaba dar medicación antidepresiva cuando había pacientes con duelos. Luego todos aprendimos que eso era una contraindicación, porque eso no era una depresión, era una tristeza. Y la tristeza no hay que medicarla, la tristeza hay que dejarla salir. La tristeza, dicen los sabios profesores que me enseñaron, la tristeza hay que llorarla. No hay que evitarla, hay que llorarla. Y entonces
ese tiempo de tristeza durará lo que dure, y si querés después hablamos un ratito de esto, y después la cascarita se cae en la herida, ¿no? La cáscara esa que representaba la tristeza se cae, y la tristeza también se cae. Y queda el recuerdo penoso de las cosas que ya no están, pero también queda la posibilidad de readueñarse de las cosas que dejó en mí aquello que ya no está. Un elemento importante para poder aprender a vivir dos cosas. Una, el mundo sin eso que no está, y eso sin mí. Las dos caras del duelo, Okay. ¿no? Son dos en el cosas caso distintas. de un ser querido, ¿no? ¿Qué será de mí sin esa persona y qué será de esa persona sin mí? A veces por ahí me da la impresión de que a veces no dimensionamos esa segunda parte. ¿Cuánto puede doler también la idea de que el otro puede estar sin mí, de que eso puede prescindir de mí en la manera que sea, y que eso también es un dolor que hay que pasar? Tanto es así que a veces hasta hacemos una pequeña mentirita con eso, ¿no? Decimos, bueno, no me preocupa por mí que se haya ido, me preocupa por él, porque él no estaba preparado para vivir sin mí. ¿Cuántos padres dicen esto, no? Que no les duele la partida del hijo porque no saben qué hacer sin él, sino que están preocupados por cómo se va a arreglar el hijo sin ellos. Sí. Pensaba en todas estas fases que nos ibas contando. Estas fases son momentos que se van sucediendo naturalmente, digamos que se pasa de uno al otro por el mero devenir natural del proceso, o hay algo que hay que ir haciendo en cada fase, que hay que ir como acompasando para poder pasar a la próxima? Yo te diría las dos cosas, porque el proceso se da naturalmente, pero no se da si yo hago cosas para evitar que suceda. Ok, en general, no es tanto lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer. Entonces. Exactamente. El problema de los duelos que se prolongan, que se llaman duelos patológicos, el problema de estos duelos que se prolongan a veces infinitamente, es porque el que está de duelo hace cosas para evitarlo, hace cosas para interrumpirlo. Tengo una herida, ya sangró, ya se hizo el coágulo, se hizo la cascarita, pero como a mí no me gusta la cascarita, vivo arrancándome la cascarita. No se cura nunca la herida. Como no soporto la cascarita, vivo arrancándome la cascarita. Como no soporto la tristeza del duelo, vivo quedándome enojado para no llegar nunca a la tristeza. Y el duelo se prolonga y se prolonga hasta que yo me anime a vivir la tristeza que tengo que vivir. No, pero es que yo no puedo, dice la gente que duela. Y yo creo que no quiero. A veces por esto que te digo, por la supuesta lealtad, ¿no? Otras veces es porque, no, bueno, pero yo a veces puedo, pero de repente, algunas veces, me siento mal, ¿no? Y entonces yo pregunto, ¿cuándo? Por ejemplo, los otros días fue lo que hubiera sido el cumpleaños número 90 de mi padre. Y yo dije, bueno, está bien. Se llaman los dolores del aniversario. Se llaman estas cosas pequeñas nostalgias que te recuerdan. Es como cuando finalmente tu herida se cicatrizó y quedó una marca, ¿no? Una cicatriz. No duele. Pero si te la tocas, la sensibilidad ahí está diferente que acá. Si te la tocas. Y está bien. Este es el recuerdo. Porque no hay ningún peligro que te olvides de alguien que sufriste o te dolió cuando se fue. No hay que asustarse de esto, ¿no? A veces la gente no quiere soltar el duelo porque tiene miedo de olvidarse. Y no hay ningún peligro de que te olvides. No se trata de eso. Se trata de que no te duela tanto su recuerdo, y si es posible que no te duela. Porque hay una etapa más después, una etapa más reparadora, que es la etapa fecunda, la llamo yo, ¿no? Donde yo aprendo a incorporar las cosas que ese episodio que terminó dejó en mí. Empiezo a agradecer que esa persona o esa situación o ese objeto haya estado en mi vida. Empiezo a darme cuenta de todo lo que ha dejado en mí y empiezo a aprovecharme de eso
que esa persona o esa situación o esa vivencia ha dejado en mí. Ok, dijiste entonces, en la etapa fecunda agradezco el tiempo, digamos, que eso estuvo en mi vida. Puedo apropiarme de algunas de las cosas que eso me dejó. Voy a contar algo que no es muy agradable y que no se debería contar, pero que me parece a mí que ayudaría a comprender este proceso. Un día, una paciente vino al consultorio para contarme lo peor que puede contarte un paciente, que es que se le había muerto un hijo. Tenía una hijita que a los 3 años, en un accidente, en una piscina, en una casa de campo, en una piscina, cayó en la piscina, en la alberca, y se ahogó. Y venía con un dolor insoportable, verdaderamente insoportable, desde hacía más de un año, ¿no? Y obviamente no es para menos, ¿no? No creo que haya un dolor más terrible que ese dolor, ¿no? Pero ella llevaba ya 1 año y medio y no podía salirse de esto, Y entonces en un momento en la consulta, ella dijo, yo no tenía previsto esta intervención, pero ella dijo, no aguanto más. Y no aguanto más significaba, quiero quitarme la vida, en ese contexto que ella lo decía, ¿no? Y yo le preguntaba lo que siempre se le pregunta a un suicida, ¿no? Que es, ¿no quieres vivir más o no quieres vivir más así? No quiero vivir más así. Y entonces yo le dije, bueno, te pido que juguemos este juego como si fuera cierto. Tengo aquí una pastillita que puedo darte y que va a evitar este dolor. Te va a borrar este dolor absolutamente. No vas a volver a sentir el dolor por la muerte de tu hija. Te pregunto si la quieres. Me dijo, sí. Le dije, bueno, tiene un precio. Me dice, yo pagaría todo lo que tengo por esa pastillita, no me importa nada. Si es cierto que la tienes, dámela, yo lo pago. Le dije, no es un tema de precios en moneda. Esta pastillita tiene un efecto muy especial. Cuando la tomas, borras todo el recuerdo que tienes de la existencia de ella en tu vida, y entonces no te duele más. Le dijo, no, entonces no. Le dije, bueno. Entonces prefieres haberla conocido. Me dijo, sí, claro, es lo mejor que me pasó en la vida. Dije, bueno, esta es la solución. Quédate con eso. Quédate con todo eso que dejó en tu vida y no con el momento en el que ella pasó de esa vida que tuvo contigo. Difícil llegar a ese punto, pero sí, entiendo que está ahí. Bueno, fue una intervención heroica, digo yo, ¿no? No importa si esa es la intervención indicada o la precisa. Pero en ese momento ella necesitaba rescatar, haberla conocido. Sí. No había sido todo malo. No había sido todo terrible. Finalmente esa personita había dejado huella. Y la verdad es que ciertamente mucha gente decía de ella y le decía a ella que ella era otra persona después. Sí, me trae algo que también decís en el libro, en algún momento, que uno llora a aquellos gracias a quienes uno es. Esa es una frase de Lacan, y me parece a mí brillante. Yo no estoy muy de acuerdo con Lacan, ni demasiado, ¿verdad? Pero hay 2 cosas con las cuales estoy de acuerdo. Y una de ellas es esta, ¿no? Que uno llora la muerte de aquellos gracias a quienes uno es quien es. Y me parece que eso rescata esto, porque entonces de alguna manera podemos pensar, bueno, sí, la lleva con ella, porque es como es, también porque esta niña estuvo en su vida y eso no querría perderlo. Aún a costa de ese dolor inimaginable. Pero era tan así, que la gente le decía, ¿por qué no te ocupas de embarazarte y tener otra niña? Y hasta le puedes poner el mismo nombre. Y ella decía, no, de ninguna manera, ¿cómo voy a hacer eso? Es una locura. Eso es una locura, decía ella. Yo no quiero reemplazar ni sustituir. Y yo creo que era muy sabio su postura y su razonamiento. Bien. Pero bueno,
no todos los duelos son tan dramáticos, ¿eh? No todos los duelos son tan dramáticos. Quiero decir, hay gente que le pasa lo mismo y no puede soltar el trabajo que alguna vez tuvo y cerró la fábrica. Hay gente que no puede soltar la novia de la adolescencia que nunca concretó y que sigue todavía pensando que por qué se equivocó y por qué fue, y sigue llorando por los pasillos que no pudo ser. Sí. Y el proceso que tienen que aprender es similar, aunque sea en otras magnitudes. Es que yo creo de verdad que a mí me gustaría, en el ejemplo clásico que yo pongo ahí en el libro, a mí me gustaría mucho ir en este auto maravilloso que sueño algún día con tener. Me gustaría mucho ir hasta la playa, de verdad, en ese auto convertible. Pero ahora que estoy en un lugar donde hay playa y no tengo ese auto, bueno, si no tengo ese auto, que sea otro auto. Iré en otro auto. Y si no tengo auto, iré caminando. Iré caminando. ¿Y si no llueve? Conseguiré un paraguas. Y si llueve, conseguiré un paraguas. ¿Y si no hay paraguas? Y si no hay paraguas, caminaré bajo la lluvia. Y qué sorpresa que a veces caminar bajo la lluvia hasta la playa puede ser un hermoso descubrimiento de algo placentero. Algo placentero que descubrí porque no había auto, porque no había reemplazo, porque había que ir caminando y porque estaba lloviendo. Y porque no había paraguas. En ese proceso de fecundidad, de descubrir una nueva manera, de estar sin eso, puedo descubrir alguna otra cosa que ni sabía. Exactamente. Por ejemplo, descubrir qué quieren saber los que nos están viendo. Había una pregunta por ahí respecto de la importancia de los rituales en la elaboración del duelo. ¿Cómo lo ves? Mira, y yo lo veo que es una pregunta de tanta actualidad, Sí, acá Ana Karina también habla de eso, digamos, ¿no? De la dificultad de que en este momento se ven tan impedidos a hacer esos rituales. Es muy grave la consecuencia de esto. No se puede medir y yo hasta donde sé, no se puede evitar. En realidad, los rituales son siempre ritos de pasaje que permiten separar las cosas, ¿no? Los ritos son hitos, son puntos de referencia, que es de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Quiero decir, el casamiento no es no solamente la consagración divina de la unión entre ellos, sino que es también un hito, marca una diferencia, ¿no? El casamiento en sí. Es un rito que separa la soltería del casamiento. Son rituales. Y los rituales son importantes. ¿Te acuerdas del Principito? Con el zorro. Sí. ¿No? Cuando le dice, vendrás a las 5 y yo me quedaré lejos y no me acercaré y tú me hablarás. Y al día siguiente le dice, hubiera sido mejor venir a la misma hora porque si no sé a qué hora vienes, no sé cuándo voy a preparar mi corazón. Dice, los ritos son importantes, el Principito, ¿no? Y el rito de la muerte, los ritos alrededor de la muerte, están diseñados popularmente, sin que nadie los haya pensado, para preparar a la gente para la despedida. Son ritos de despedida, tienen símbolos, tienen inquietudes, tienen señalamientos metafóricos. Son cosas demasiado importantes para pensar que no importa porque igual ya se murió. El rito de la despedida del entierro, de poder, según las creencias de cada uno, de poder pasar por el rito de despedirse del ser querido que murió. Yo creo personalmente que es muy importante y de verdad creo que es algo que todos los que se ocupan de la salud en relación a la pandemia van a tener que buscar una manera de resolver esto urgentemente porque no es un tema menor. No es un tema menor. Argentina padeció durante años y todavía padece el drama de centenares de madres, miles de madres, que no pudieron enterrar a sus hijos desaparecidos, y que los estúpidos decían, pero bueno, están muertos, ya está. Y decían, ¿cómo ya está? No está nada. No está nada. Y el ritual, y el despedirse del cuerpo del otro, ¿cómo es? ¿Imaginario?
Son cosas que no se pueden hacer estas. Es decir, de verdad que la pandemia en ese sentido ha hecho y va a hacer mucho daño. No encuentro todavía de qué manera se va a resolver esto, ¿no? Pero tenemos que inventar algunos nuevos ritos, de alguna manera. Es una buena idea, Demián. Ojalá la gente, porque esto no es algo que se le puede imponer, ¿no? Ahora en lugar de esto vas a hacer lo otro y va a ser igual. Claro, tiene que surgir de la cultura de alguna manera. Exactamente, la gente va a encontrar el ritual que reemplaza, y seguro que lo va a encontrar, Seguro lo va a encontrar, en la medida que esto se prolonga lo va a encontrar. Pero que mientras tanto el daño es terrible, yo creo que sí, y la verdad que los rituales son importantes. Yo creo que uno de los momentos más tristes de mi vida fue el momento en el que, de la mano de mi hermano, despedíamos el cuerpo muerto de mi mamá, que íbamos a enterrar en un cementerio hermoso, en un cementerio lleno de árboles, entre un ciprés y un arce, que a mi mamá le hubiera gustado. Y la verdad que el rito de estar ahí con mi hermano, mirándonos y descubriendo que estábamos muy tristes, pero sabíamos que estábamos haciendo lo correcto, ¿no? Que estábamos despidiéndonos de mi mamá, que se iba sin deudas, que es la mejor manera de irse, ¿no? No había nada en el mundo que yo hubiera querido decirle y que no le hubiera dicho. No había nada que hubiera querido escuchar de su boca y que ella no me hubiera dicho. Y mi hermano igual. Esto fue gracias a genialidades de mi madre, pero así fue. Pero el rito fue así. Nosotros estábamos muy tristes, pero no estábamos destruidos. Sabíamos que estábamos en el lugar correcto y que lo que estaba sucediendo estaba bien. Ritos que de todas maneras son importantes, ¿no? Y mi mamá para los ritos era una especialista, ¿no? Mi mamá era una mujer muy, muy atada a los rituales, y le gustaban mucho los ritos, así, sobre todo los ritos ligados a las bendiciones y a las cosas de protección, ¿no? Yo nunca pude mudarme a una casa ni a un consultorio sin que antes llegara mi mamá a tirar aceite en los rincones. Porque mi mamá se hubiera enojado muchísimo si yo no le permitía tirar sal y aceite en los rincones de la casa. Ritos. Bien. Diana hace otra pregunta que me preocupa un poco porque me parece que es de lo que hemos estado hablando toda la charla. Pero dice ella, ¿cómo se puede llevar un duelo? ¿Qué puede ayudar a llevar un duelo sano adelante? O de la mejor manera. ¿Qué cosas podrían ayudar? Quizás nos puedes tirar algunos consejos más que hayamos quizá pasado por alto. Bueno, yo creo que sí que hay algunas cosas que uno puede hacer, ¿no? En principio me parece que una de las cosas más importantes es permitirse el duelo. Okay. No estar ahí pendiente de lo que los demás miran, dicen, ¿no? Permitirse el duelo. Y permitirse el duelo significa permitirte llorar, donde sea, a la hora que sea, delante de quien sea, en el volumen en que te salga y hasta donde tengas ganas. Esa es la primera cosa que podrías hacer para ayudar a tu duelo. La segunda es permitirte contarle a quien quieras lo que sentís. No pidas permiso. No pidas permiso. La tercera es dejate de cuidar el sufrimiento del otro. Hay gente que te roba el sufrimiento, ¿no? Vos estás de duelo y el otro parece que te robara el sufrimiento. Yo creo que uno tiene que asumir el protagonismo del dolor. El dolor es mío, yo soy el que está de duelo. No me robes el protagonismo. Hay que tener mucho cuidado con los otros, con los que vienen a decirte, bueno, ya está, hay que seguir adelante, la vida continúa. La pobre mujer está llorando de pena porque se le ha muerto el hombre de su vida y viene otro a decirle, hay que rehacer su vida, tenés que rehacer tu vida porque vos sos joven. ¿Qué? ¿Qué es esto? Estas cosas que uno dice de verdad, horribles cosas que uno dice, ¿no? Hay que huir de la gente que te invita a salir y que te dice, y que te quiere poner tiempos.
Tenés que ponerte tus propios tiempos y dejar que tus tiempos sean los tuyos. ¿Cuánto tiene que durar tu llanto, tu tristeza y tu dolor? El que sea, el que te dure. No permitas que nadie, absolutamente nadie, decida por ti cuánto tiene que durar tu duelo. Así que rodéate de la gente que puede de verdad acompañarte. Y si vas a pedir ayuda, ojalá, pedí ayuda a alguien a quien no le dañe ayudarte. Avisale. Sé comprensivo con los otros también, ¿no? No le exijas al otro que haga lo que no puede hacer. Preguntale si quiere y si puede. Y si quiere y si puede, entonces contá con él. Y si no, está bien. Habrá otra persona que puede hacer eso. Quizás no todo el mundo pueda acompañarte en el duelo. Me lleva y lo más importante es no interrumpas el duelo. No te impongas decir, bueno, ya está, terminó. Porque todo el mundo dice terminó. Y la última cosa que recomiendo es, durante estos primeros tiempos de mucho dolor, no tomes decisiones importantes. No vendas la casa, no te separes, no te cases, no tengas hijos. No hagas esas cosas. Dale un poquito de tiempo al duelo para ocuparte solo del duelo y no de mil cosas a la vez. Estas cosas que estuviste comentando recién me llevaron a otra de las cuestiones que me gustó mucho volver a leer en el libro, que es una carta de una mujer que ha perdido a un ser querido muy, muy cercano, y le escribe a una amiga que quiere acompañarla en su duelo. Y le cuenta un poco... Sí, lo tengo acá. Y le cuenta un poco lo que necesita. Por favor, quiero que sepas que yo necesito que me sostengas, aunque no te lo diga y aunque a veces te diga que no. Puede que por el momento no sea capaz de pedirte ayuda, porque estoy bastante aturdida, pero siempre preciso saber que estás ahí. Debes saber que yo no espero que me hagas sentir bien, ni que hagas que desaparezca mi pena. En este momento, nadie puede hacer eso. Lo que necesito es que me ayudes a calmarme, que aceptes mi dolor y que seas tan sabia como para soportar tu impotencia cuando no te dejo ayudarme. Si no puedes llamarme porque no soportas tu dolor o no quieres aguantar el mío, dímelo. Yo lo voy a entender mejor que si pusieras excusas de cualquier tipo. No espero que puedas entender mis enojos y perdonar mis exabruptos. No eres tú ni los demás los que me enojan. Es saber que he perdido para siempre a quien más me quería. No trates de evitar mis lágrimas. Verme llorar puede ser duro para ti, pero es un modo saludable de expresar un poco de mi pena. Te aseguro que llorar es bueno para mí. Por eso cuando me encuentres llorando, trata de sentarte a mi lado y dejarme llorar al lado tuyo. Ese será un gran consuelo. No trates de conformarme comparando mi pérdida con otras peores. Mi pena es mía e intransferible. No me digas que lo que sucedió fue porque Dios lo quiso. Oír eso no me consuela en este momento y solo agrega confusión espiritual y desolación a lo que siento. No me digas que fue lo mejor que podía pasar, porque sé que no es verdad. No me digas me imagino cómo te sientes. Nadie puede. En todo caso, por favor, pregúntame cómo me siento y yo trataré de contarte. No me pidas que deje esto atrás, que olvide y que siga adelante con mi vida. Esta es mi vida. Y entiéndeme si no puedo compartir los momentos felices que estás viviendo. Me gustaría poder. Si quieres de verdad hacer algo conmigo, intenta ofrecerme encuentros específicos. Un almuerzo, una tarea hogareña, una hora libre. Yo estoy demasiado herida para poder pensar más allá de hoy y para decidir un programa atractivo. Necesito hacer el duelo, ¿sabes? Necesito ser yo y necesito no olvidar. Quiero solo encontrar una manera de recordar en paz. Te pido que me abraces, que me toques el pelo y que digas que cuento contigo, que puedes cuidarme y que quieres acompañarme en este camino. El camino de las lágrimas, tan árido y fantasmal. Finalmente, amiga querida, te ruego que aceptes mi duelo, sin interferir, y que admitas mi sufrimiento sin resistencias. Yo siempre recordaré el amor sanador que me ofreciste. La verdad que es muy emocionante, es brutal y uno puede suscribir al lado. Sí. Sabés que cada vez que leía esa carta siempre me acordaba, ¿no? De la gente que me pregunta,
qué se dice cuando uno se encuentra con alguien, qué se le dice al otro, ¿no? Sí. Ya va a pasar, Dios lo quiso, estas cosas que uno dice, ¿no? Lugares comunes. Yo creo que hay dos cosas que son las mejores para decir. La primera es una vieja fórmula que ya no se usa, que era, te acompaño el sentimiento, decía la gente. Te acompaño el sentimiento. Y es maravilloso esa frase, ¿no? Decir, yo acompaño tu sentimiento, es tuyo, pero yo, desde afuera, acompaño tu sentimiento. A mí me gusta mucho esa frase. Y la otra, la que yo digo en general, es estoy. Una sola palabra, estoy. El otro entiende cuando le decís estoy. Él sabe qué le estás diciendo, ¿no? Estoy. Y con eso debería ser suficiente, me parece a mí, ¿no? Decir estoy. Bien. Bueno, más preguntas. ¿Qué dicen los muchachos y las chicas que nos miran? Bueno, acá te agradecen responder. Acá Tere dice que vivieron una pérdida por COVID y que justamente pudieron inventar algún ritual. Bueno, eso agradecen un poco. Cómo ayudar a una persona en la que la falta de contacto físico en todo esto parece que genera mucho sufrimiento, ¿no? Que nos quitan un modo de acompañar a los que sufren. Perdón, hay que hacer duelo por la pérdida de contacto físico, ¿eh? Eso sí que es una pérdida, ¿eh? Fíjense cómo hablábamos de las pérdidas intangibles. La pérdida de contacto ha sido una pérdida, de verdad. La pérdida de nuestra manera de saludarnos, de vernos, de encontrarnos, de abrazarnos, de besarnos. Hay que hacer un duelo por eso, ¿eh? Hay que hacer un duelo. Y yo creo que lo estamos haciendo. Yo creo que estamos en duelo y que este duelo tiene que ver con esta pérdida. Con la pérdida de certidumbres y con la pérdida de contacto, me parece a mí. Por ahí decía Ana, que en alguna entrevista contaste que un amigo te regaló a vos mismo este libro. Bueno, a veces me preguntan cuál es mi libro preferido, y yo digo siempre, para un autor siempre es el primero y el último, pero en este caso hay una excepción, y que es este libro, ¿no? Cuando murió mi mamá, yo estaba muy triste, como dije, no estaba desesperado, pero estaba triste. Y mi amigo Héctor, uno de esos amigos que uno tiene una sola vez en la vida, el mejor amigo que tuve, y vos lo sabés, porque lo querías tanto como él te quería a vos. Y mi amigo Héctor, a los 3 días de la muerte de mi mamá, vino con un paquetito debajo del brazo a verme y me dijo, esto es para vos. Y le dije, ¿qué es? Me dijo, un libro. Y me trajo de regalo El Camino de las Lágrimas. Y la verdad, yo nunca releo mis libros después de escribirlos. Nunca. Pero esta vez lo leí porque lo traía mi amigo Héctor y él sabía lo que hacía. Y yo juro y perjuro, sin modestia y sin vanidad, que me ayudó, que me sirvió. Y entonces pensé, este libro está bien hecho. Porque a pesar de que yo lo había escrito, como digo, en el prólogo, ¿no? Sin haber padecido nunca una muerte importante en mi vida, el libro estaba bien armado para ser de ayuda para alguien que tenía una pérdida. Así que sí, es verdad, y quiero mucho este libro por eso también, ¿no? Me acompañó en el momento más triste de mi vida. Más preguntas. No tenemos por ahora, a ver. Muy bien. Bueno, entonces. Acá alguien pregunta si en todo duelo se vive la furia y el enojo, me parece. O si en todos vive la furia y el enojo. Cada uno tiene su manera de vivir sus duelos y a veces las magnitudes de algunas de estas etapas son tan pequeñas que a veces no se notan. Lo malo es que sea muy pequeña la magnitud de la tristeza, porque esa es la que hace el proceso de cicatrización. Para curar una herida, los tejidos de la piel tienen que generarse de abajo hacia arriba para poner piel sana sobre la piel enferma. Y la tristeza hace eso, repara desde adentro para afuera. Sin tristeza no puede haber duelo. La furia te puede durar menos o más. La culpa puede representar mucho tiempo o menos tiempo. La negación puede ser inexistente en realidad. Pero el dolor y la tristeza, eso tiene que existir. No puede dejar de existir.
¿Y cuánto dura? No hay tiempo, ¿no? A veces la gente pregunta, ¿cuánto tiempo es normal vivir el duelo, por ejemplo, por un divorcio, por una pareja, ¿no? Por ejemplo, digo. Uh-huh. Y no se sabe, no podemos ponerles tiempo. Podemos saber cuánto es poco, pero cuánto es mucho, ¿cómo saber, no? ¿Cómo saber? ¿Cuánto tiempo es el duelo por un ser querido que ha muerto? No lo sabemos. Pero, por ejemplo, para una persona muy allegada que ha muerto, estoy seguro que nunca en menos de un año el dolor intenso. ¿Por qué un año? Y porque en un año suceden todas las primeras veces. Todas las primeras veces suceden en un año. Su primer cumpleaños, el tuyo, la Navidad, el Año Nuevo, la fiesta, el casamiento de Pirulo, el cumpleaños de Mengano. Todas esas veces suceden el primer año. ¿Cómo no vas a extrañar? ¿Cómo no vas a notar la falta de la persona de un año? Después de un año ya los datos son más variables, ¿no? Un año y medio, 2 años. Te hago una última pregunta, creo, si te parece, que hace Elena acá, que creo que sé tu respuesta, pero me parece que podés contárnosla y elaborarla. Elena pregunta, ¿se puede llegar a la paz emocional después de una pérdida dolorosa? Yo creo que a la paz emocional, seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. He trabajado durante muchos años con grupos de autogestión de padres que perdieron hijos. No hay un dolor más fuerte para nosotros, ¿no? Esto es en Latinoamérica, ¿eh? En Estados Unidos, donde estamos emitiendo esto, hay algunos colegas que piensan otras cosas. Que piensan que el dolor es mayor todavía. Para nosotros latinos es difícil dimensionar un dolor mayor. Pero en estos grupos de autogestión aparece claramente cómo se explica esta idea de que no sea el dolor mayor. A ver si me puedo explicar. Para muchos terapeutas americanos, el dolor más intenso es la pérdida de una pareja. La pérdida de tu marido, la pérdida de tu esposa, la muerte de tu marido, la muerte de tu esposa, es peor que la muerte de un hijo. Y cuando tienen que explicarlo, ellos dicen algo que es muy razonable. Dicen, cuando se muere un hijo, hay alguien que siente lo mismo que tú y que puede acompañarte en tu dolor sintiendo lo mismo. Cuando se muere tu marido o tu esposa, no hay nadie al que le esté pasando lo mismo. Estás solo en tu dolor. Los grupos de autogestión, de padres que han perdido hijos, se apoyan mutuamente desde este lugar. Comprendemos lo que te pasa porque a todos nos está pasando, nos pasó y nos pasa a ti. Y entonces no es lo mismo el dolor solo que el dolor acompañado. No es lo mismo ser el único que duele que estar al lado de alguien que duele, ¿no? La muerte de tu padre, la muerte de tu madre se vive muy diferente si tienes hermanos que si no los tienes. Para un hijo único, la muerte del padre y la muerte de la madre es realmente mucho más grave y mucho más devastadora. No hay nadie con quien compartir lo que te está pasando. Y eso es muy fuerte. De todas maneras, lo importante es esta historia otra vez del alpinista. Me parece que finalmente el duelo es un proceso, y los procesos quieren decir 2 cosas, cambio y tiempo. Eso quiere decir proceso. La elaboración tiene que ver con el proceso, y la elaboración del duelo tiene que ver con que ese dolor sea cada vez menor y se transforme en la fecundidad de lo que dejó en ti aquello que ya no está. Ese es el proceso de sanación perfecto de un duelo. Eternizar ese duelo, eternizar ese sufrimiento, ese dolor, transformar el dolor en sufrimiento y eternizarlo es sumamente patológico. Así que voy a contar un cuento más. Ya que hablamos de padres que pierden hijos, voy a contar un cuento de un padre que había padecido esto, ¿no? Había perdido un hijo pequeño de unos 5 años. Y él no encontraba consuelo. No encontraba consuelo durante meses y meses y meses. Cada noche él
recordaba a su hijo y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y su vida transitaba entre hacer como autómata las cosas que hacía en su vida y llorar todas las noches. Llorar y llorar y llorar. Este cuento, esta leyenda cuenta que un día, mientras este hombre dormía llorando, o semidormía llorando, o soñaba llorando, en los sueños se le apareció un ángel. Le puso la mano en el hombro y en el sueño él le dijo, sí, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy tu ángel de la guarda, le dijo. ¿Y qué quieres? Le dice el ángel, ¿sufres mucho? Dice, sí, sufro mucho. ¿Qué pasa? ¿No puedes superar la muerte de tu hijo? Me dijo, no sé, pero no puedo tolerar la idea de no verlo nunca más. Yo necesito verlo, aunque sea un día, aunque sea una vez más. Después me conformaré o no sé, pero necesito verlo una vez más. Entonces el ángel se compadece de él. Y en sueños lo toma de la mano y lo lleva con él hasta el cielo. Cuando llegan al cielo, llegan a una especie de poblado todo blanco, con adoquines de oro, como dicen que tiene el cielo del paraíso. Y dice, ¿qué hacemos acá? Está acá mi hijo. Me dice, ya lo vas a ver. Y entonces, desde una esquina, empieza a venir un ejército ordenado en filas de A4, como una procesión de niños, todos vestidos de blanco, todos con sus alitas, todos encantadores, todos luminosos, y empiezan a desfilar delante de ellos, en línea de 4. Y entonces dice, ¿qué es esto? Y el ángel le explica, estos son las almas de todos los que murieron niños. Están aquí y siguen siendo niños. Y todos los días desfilan para nosotros, porque son la luz del paraíso. Y entonces él nota en ese momento que cada uno de esos niños y niñas llevaba una vela encendida en su mano. Y ahí están, de 4 en línea, pasando delante de él, niños y niñas, todos al ritmo. Y en eso da vuelta a la esquina a su hijo, lo ve. A él se le ilumina la cara, el hijo lo ve y lo saluda, y se acerca a él. Y cuando se acerca, él ve que la vela que lleva a su hijo está apagada. Se abrazan y dicen, ¿cómo estás, hijo? Dice, estoy bien, papi, estoy bien. Dice, hijo, tu vela está apagada. Sí, le dice el hijo. ¿Por qué no encienden tu vela como encienden la de todos los demás niños? No, la encienden cada mañana. Lo que pasa es que cada noche tus lágrimas apagan mi vela. No llores más, papá. Hazlo por mí. No llores más. Nos vas a dejar a todos lacrimógenos, ¿eh? No, al contrario, los voy a dejar a todos con no vamos a llorar para no apagar velas, pero... No, con ganas de soltar, ¿no? Con ganas de soltar. Bueno, los puedo dejar en otro lugar. Los voy a dejar en otro lugar. Ella sufre mucho que haya partido su marido, ¿no? Su marido se haya muerto antes. Y entonces, cuando llega el momento de su muerte, lo primero que ella hace al llegar al cielo es buscar a su marido. José, ¿dónde está José? Finalmente lo ve a José. Y entonces va con ella y le dice, José, soy yo, María, tu esposa, ¿te acordás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, abrazame, besame, quereme, amame, decime que me querés. Y entonces José le dice, espera, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos cuando nos casamos? Hasta que la muerte nos separe. ¡Basta! Bueno, gracias por el rescate, que vino bien. También está eso, también está poder reírse y encontrar el humor, y para todos les cuento que eso también lo van a encontrar en el libro, y en estos temas tan duros, tan difíciles, también es algo que se agradece. Así que, bueno, nuevamente invitarlos a todos los que todavía no conozcan este libro maravilloso, que lo busquen. Te agradezco mucho, papá, les agradezco a todos.
Eso de la gente. Y de parte de Books and Books, de la Feria del Libro de Miami, les quiero dar las gracias a los dos. Qué dinámica tan fascinante verlos a ustedes, los dos, padre e hijo, conversando y de una manera tan profunda. 1.000.000 de gracias. Todo esto me recuerda también... Cuenta un poquito de cómo hicimos, porque todo el mundo se sorprende por eso. No estoy segura lo que hicimos. Un milagro. Sí, solo un comentario para ya dejarlos de que cuando la gente nos dice que bien, qué suerte que tienen, que no se pelean, nos decimos, no, lo que pasa es que ya nos peleamos todo lo que nos teníamos que pelear antes. Sí. Entonces ahora ya podemos trabajar. Bueno, no se olviden que pueden ordenar el libro ahora mismo. Solo tienen que tocar el botón verde abajo de la pantalla y se lo mandamos enseguida a donde sea, a cualquier parte del mundo, por favor. Y entonces, de nuevo, darles las gracias por estar con nosotros y gracias por todo lo que han compartido, que me hace pensar que de verdad lo más importante también es tener una vida, vivir la vida bien, ¿no? Para poder tener una muerte buena, como dicen los budistas, que es una idea muy interesante para mí, es tener una buena muerte y saber vivir la vida en preparación para eso siempre, ¿no? Exacto. Le preguntaban a Woody Allen si él creía que había vida después de la muerte y Woody Allen contestaba, estoy demasiado ocupado viendo si puedo vivir antes. Porque, por supuesto que la buena vida es importante, pero fíjate tú qué cosa, ¿no? A mí escribir este libro me reconcilió con algunas cosas de la vida. Aprender a dejar de tenerle miedo a los duelos y aprender a vivirlos te permite vivir mejor la vida de los vivos, ¿entiendes? Así que no es solo importante para saber qué voy a hacer cuando alguien se muera, sino también para saber qué voy a hacer mientras todos estemos vivos. Me parece que te permite revalorizar algunas cosas, así que ha sido muy importante. Gracias por la convocatoria, de verdad me siento muy orgulloso, muy honrado. Demián, te agradezco mucho. Yo sé que dejaste de hacer cosas para estar acá con nosotros, yo sé que dejaste tu trabajo y que alguno de tus pacientes que debe estar ahora viéndonos debe estar muy enojado conmigo, pero yo te agradezco mucho. Hay cosas que podría hacer sin vos, pero que con vos salen mejor. Gracias, Pa. Para mí es un placer estar acá, acompañarte en esta. Así que, nada que agradecer. Chao a todos, chicos. Chao, Cristina. Todo el mundo. Chao a todos. Bye, Demián. Muchas gracias. Que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Bye.